Domingo 28 de enero 2024. Sean bienvenidos, este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Texto número 7 en el capítulo 3 del canto tercero. Vamos a leer varios textos en realidad. Estos textos relacionados con en el capítulo 3, titulado Las actividades del Señor Krishna fuera de Vrindavan, o los pasatiempos de Krishna del Señor fuera de Vrindavan. Y esta sección, estos 4 versos que vamos a leer, giran en torno a las 16.100 esposas de Krishna. Así que, bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Hritas Chanara Deva Kanyam Kujena Dristva Harimarta Bandhum Utaya Sadyo Jagrihum Praharsham Bridan Nuraga Prahi Tavalokai. Traducción del verso. Allí, en la casa del demonio, todas las princesas raptadas por Narakasura o Narakasura de inmediato se pusieron alertas al ver al Señor, el amigo del afligido. Ellas lo miraron con ansia, júbilo, timidez, y le ofrecieron ser sus esposas. Krishna, el amigo del afligido. El nombre para esta cualidad de Krishna es Artha Bandhum. Bandhum, una palabra que Krishna mismo también utiliza en la Gita. Bandhum. Él dice en el capítulo 6, Bandhur Atma, también un verso muy interesante. Si bien en verdad en este caso se habla de Krishna como el Bandhu de los Artha, o sea, el Bandhu, el amigo de los afligidos, también Krishna utiliza ambas palabras. Artha también la utiliza en el capítulo 7. Capítulo 6, él habla de Bandhur Atma, o sea, una persona que es amiga de sí misma. Un tema también muy interesante. Bandhur Atmat Manastasya, dice Krishna. Jenat Maivat Manajitaha. Y también habla de un enemigo, alguien que es enemigo de sí mismo. Así que Krishna entonces, recordemos el contexto, veníamos del verso anterior en donde se presentaba, entraba en escena nada más se describía a Narakasura como hijo de Daritri, la tierra, y engendrado por el Señor. Y este mismo sujeto que leíamos perdió sus cualidades. No, más bien se decía que tenía una características demoníacas. Vamos a volver mejor para leer bien las palabras que se usaron. Se volvió un demonio, decía Prabhupada, este hijo de Daritri, la tierra, debido a la mala compañía de Vana. Leíamos Prabhupada hablando de la importancia de las buenas compañías. En este caso, más bien hablando de las malas compañías. Entonces, este Narakasura, aquí ya se relata como Krishna entró a la casa de él y resulta ser que él tenía todas estas princesas raptadas. Y ellas entonces, al verlo a Krishna, le ofrecen a ella ser sus esposas. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Narakasura raptó a muchas hijas de grandes reyes y las mantuvo encarceladas en su palacio. Pero cuando el Señor mató al demonio y entró en su casa, todas las princesas se animaron por el júbilo y le ofrecieron ser sus esposas, pues el Señor es el único amigo del afligido. A menos que el Señor las aceptara,
no había ninguna posibilidad de que se casaran, ya que el demonio las había raptado, alejándolas de la custodia de sus padres y en consecuencia nadie accedería a casarse con ellas. De acuerdo con la sociedad védica, las muchachas pasan de la custodia del padre a la custodia del esposo. Como estas princesas ya habían sido alejadas de la custodia de sus padres, hubiera sido difícil para ellas tener a algún otro esposo que no fuera Sri Krishna. Fin del comentario. Muy bien. Prabhupada es poco lo que él comenta en este verso. Prácticamente sí, es muy poco lo que él comenta. Y de alguna manera pues es resaltante esto en torno a la custodia. La custodia de estas muchachas. La palabra que utiliza Prabhupada es esa, la custodia. Y eso puede ser un poco problemático, aunque en realidad hemos abordado ya este tipo de cosas. Como es que, si bien en verdad pudiera dar la impresión, y más bien también por el lenguaje que Prabhupada utiliza, pudiera dar la impresión de que ellas estaban siendo tratadas como propiedad, como si fueran la propiedad de alguien, ¿no? O como si van a tener que escaparse y hay que custodiarlas, hay que vigilarlas, ¿no? Como si se tratara de alguien, de un malhechor, ¿no? A quien hay que custodiar. Sin embargo, como ya vimos en la escritura, ya sabemos, posiblemente se pudiera dedicar una sesión para hablar solamente de esto, pero sí, sabemos que en la cultura védica, en esta cultura tan elevada espiritualmente, como las escrituras lo indican, es condenable el maltrato a una mujer, el maltrato a una mujer, a los ancianos, a los niños. Y si una verdad puede dar esa impresión de que se les trataba de menos a las mujeres como menos importantes, pero lo cierto es que hay diferentes referencias en las escrituras en donde se condena el maltrato, el abuso y el descuido, la desatención a las mujeres. Y si de ninguna manera ellas eran tratadas. Obviamente, pudiéramos idealizar, ¿no? Vamos a ver, pudiéramos idealizar pensando que todo antaño era mejor, ¿no? Y que no existía ningún tipo de violencia. Obviamente ese tipo de cosas suceden, porque sucede que resulta que estamos en el mundo material. Y sí, a pesar de que pudiera dar la impresión de que en aquel tiempo era todo perfecto, pues resulta ser que todo perfecto nada más sucede en el mundo espiritual. Y posiblemente habían unos casos, pero en general la cultura védica, con su profundidad en el conocimiento espiritual, sí, no veía, así como hablando en este verso, no veía a las mujeres como propiedad, como objetos, como si sucede hoy en día en realidad. En fin, es lo que sucede, lo que pasaba era que al contrario, justamente lo opuesto, debido a que hay una consideración muy especial y la consideración que merece todas las damas de la casa, ya sea las damas mayores o en este caso eran jóvenes, por el cuidado que ellas requerían. Siempre se velaba, el rey velaba para que todas en este caso muchachas, las mujeres en general, tuvieran siempre ¿cómo podemos decir? Una protección, un resguardo. Porque recordemos, estamos hablando aquí de chátriyas. Bueno, hemos leído en estos versos de chátriyas que con mucha habilidad para la pelea y una cultura también en la cual está presente, por ejemplo, las peleas a muerte. Es una cultura que realmente hay que sentarse a observarla y tratar de entender cómo ellos veían la vida, ¿no? Entonces el rey, una de sus labores era cuidar el bienestar de todos y cuidar el bienestar de las mujeres, incluida también esa labor del rey. Entonces, no es que había una custodia en el sentido, como dije, que ellos van a escaparse, sino más bien porque merecen y es necesario para la protección de la sociedad que las mujeres estén bien.
Así que el rey se encargaba de que, y la sociedad misma se encargaba de que en su niñez las mujeres fueran bien cuidadas, las niñas fueran bien cuidadas, bien protegidas como debe ser, y también en su edad adulta. Vamos al siguiente verso. Verso número 8. Asam muhurta ekasmin nanagareshu yoshitam savidham jagrihepanim anurupa swamayayam. Todas esas princesas fueron alojadas en diferentes apartamentos, y el Señor adoptó simultáneamente diferentes expansiones corporales que hacían pareja de manera exacta con todas y cada una de las princesas. Mediante su potencia interna de Krishna, él aceptó sus manos siguiendo rituales perfectos. Ok, vamos a leer el comentario de Srila Prabhupada, en donde él escribe lo siguiente. En la Brahma Samhita 5.33 se describe al Señor en relación con sus innumerables expansiones plenarias de la siguiente manera. Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Nava Yauvanancham Vedesu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktau Govindam Adipurusham Tambaham Vajamin. Abre comillas. El Señor Govinda, a quien yo adoro, es la personalidad de Dios original. No es diferente de sus innumerables expansiones plenarias, que son todas infalibles, originales e ilimitadas, y que tienen formas eternas. Si bien es primigenio, la personalidad más antigua de todas, está siempre fresco y joven. Cierra comillas. Mediante su potencia interna, el Señor puede expandirse en diversas personalidades de Swayam Prakasha y expandirse de nuevo en las formas Prabhava y Vaibhava, y todas ellas no son diferentes entre sí. Las formas en las que el Señor se expandió para casarse con las princesas en diferentes apartamentos eran todas ligeramente diferentes, únicamente para hacer pareja con todas y cada una de las princesas. Reciben el nombre de formas Vaibhava Vilasa del Señor, y las realiza su potencia interna Yoga Maya. Fin del comentario. Observamos aquí entonces, desde el verso, observamos cómo Krishna mantiene esa relación personal con todos, es capaz de hacerlo, y es algo que afortunadamente es así. Y no, digamos que tal hazaña está a la altura de Krishna. Digamos que solamente Dios puede hacer eso. De hacer como indica el verso, hacer pareja exacta con todos. En este caso estamos hablando de una pareja en un espíritu, en un humor conyugal. Pero el Señor Supremo puede hacer, de acuerdo, esto por lógica, pero también lo indican las Escrituras, y lo describen. Uno de los ejemplos es este que estamos teniendo enfrente, de cómo el Señor Supremo conoce a cada una de las almas, a las pequeñas y diminutas unidades de espíritu. Krishna las conoce y es capaz de tener una relación personal e íntima con cada uno y hacer amistad de manera personal y exclusiva. En este caso, como dije, estamos viendo una relación conyugal, pero no es que solamente Krishna se expande, digamos, en un sentido así genérico, y cada esposa entonces tuvo que acoplarse, que en un sentido sí, ¿no? Pero no es impersonal el asunto. Krishna se expande, pero al mismo tiempo, aparte de tener la capacidad de expandirse, imaginemos, ¿no? Vamos a decirlo así.
Ok, tenemos a Krishna que él se expande en 16.100 formas, pero una vez expandido, él pudiera decir, bueno, ya me expandí, ahora no sé cómo hacer. Mi poder alcanza solamente para expandirme en tantas formas, pero ahora no sé cómo, no me alcanza el ingenio para convivir de manera personal y, como el verso indica, hacer pareja exacta con cada una de ellas. No pudiera ser posible. Si es verdad que Krishna tiene la potencia y el poder para expandirse, también deberá tener el poder y la inteligencia para poder eso, para tener una relación personal con cada una, para corresponder con el humor y con la personalidad de cada una de las reinas. Y es así como lo hacen. Así que de manera exacta, eh, correspondiendo con, sí, con los gustos y etcétera de cada una de las reinas. Eso primero. Segundo, como ya vemos, y es una de las, digamos, características de estos grandes acharyas, estos grandes maestros que presentan la teología del Bhakti. Prabhupada es uno de ellos. Ellos tienen la costumbre y usan este método de referenciarnos y citar diferentes escrituras autorizadas para darle más sustento todavía al libro que estamos leyendo, que ya es autorizado. Pero para darle más sustento todavía, él va citando las escrituras. En este caso viene y cita la Brahma Samhita para expresar, para darle más fuerza, como dije, a este argumento de que el Señor puede, sin duda, expandirse de maneras innumerables. Y aparte de ello es que todas esas formas tienen la misma potencia que el Señor. No se desgasta mientras más se va expandiendo. No se desgasta como cuando uno tiene lo que sea, una pieza de lo que sea, y si la va cortando en pedazos, pues cada uno de los siguientes pedazos tiene que ser más pequeño. Y si tenemos, no sé, por ejemplo, vamos a hacer una pizza, un pastel, si lo cortamos, si eventualmente sí, va perdiendo forma incluso. Pero el Señor Supremo, aparte de que cada una de las expansiones suyas sigue siendo igual de potente que Él mismo como fuente original no se pierde. Él sigue siendo fresco y joven, como dice la Brahma Samhita. Y luego, aparte de que Prabhupada cita entonces a este libro autorizado, y esto es algo bastante particular del Bhakti y muy resaltante de la teología del Bhakti, es que todas esas expansiones, todos esos procesos de expansión se nos regalan una información muy detallada de ello. Y aquí parece ser que yo corté la... Sí. Y aquí, aparte de, como dije, de dar una información de esas expansiones, también muy detallada y preocupada, incluido aquí algunas terminologías. Vamos a ver. Sí. La terminología de cómo se llaman todas esas expansiones, qué nombres reciben. Y es un tema en sí mismo. Las expansiones de Krishna en sus características Prabhava y Vaibhava. Para diferentes objetivos, esas expansiones de Krishna entran en estas dos diferentes categorías, Prabhava y Vaibhava. En el caso de estas formas de Krishna reciben el nombre de Vaibhava o entran en la categoría de Vaibhava, que tiene que ver con las actividades, con ciertas actividades específicas que el Señor realiza. Mientras que tenemos otras expansiones de Krishna que ya no entran en la categoría de Vaibhava, sino en la categoría de Prabhava. Y como dije, es un tema también en sí mismo. Aquí nada más estamos señalando lo maravilloso de la teología del Bhakti, que no solamente nos da información así suelta, sino que para cada
para cada información que nos va dando, hay mucho detalle. Y como dije, es muy maravilloso porque de entrada, eso digamos que cierra las posibilidades de que esta literatura haya sido simplemente inventada por cualquier persona, porque se han tenido en cuenta tantos detalles y es tan consistente, es tan coherente toda esta literatura. Me refiero, por ejemplo, a la consistencia y la coherencia en estos detalles tan mínimos que a un escritor ordinario, a alguien que simplemente haya dicho, bueno, voy a fundar una religión y voy a escribir libros para fundar esta religión. Como dije, la mente que haya escrito todo esto tiene que ser una mente brillante. Y encontramos, aquí tenemos el Bhagavatam, luego encontramos diferentes Puranas, luego tenemos el Mahabharata. Y estos pequeños detalles mínimos, aparte de que la obra es extensa, todo el contenido de estos libros es muy extenso, y todos estos detalles mínimos, como estamos leyendo aquí, de las diferentes categorías de las expansiones de Krishna, Vaibhava Prakash y Prabhava Prakash. Bueno, arriba hacia ahora Swayam Prakash. Como dije, todos esos detalles aparecen ahí. Y hay esa transversalidad también en las diferentes obras, en los Puranas, en el Bhagavatam, en el Mahabharata, que no es que el autor como dije, en un momento se inventa estos pequeños detalles y luego más adelante los olvida o los mezcla, los confunde. Y como dije, tiene que ser un ingenio muy destacado porque mantener esa capacidad de recuerdo de todos estos detalles para un autor a lo largo de una obra tan extensa, a lo largo de muchos libros, como dije, al menos si fuera una persona ordinaria, digamos un ser humano ordinario, al menos ya esa capacidad, ese ingenio, ya eso lo hace muy destacado. Y luego podemos sumar otros factores aquí, la antigüedad que tienen estos libros, los detalles que aparecen, no solamente en este caso en la teología, sino en otros en otros temas, también en otros campos. En el campo de la psicología, por ejemplo, los detalles que aparecen ahí muy relevantes. En la astronomía, en la embriología. Cuando vamos a ver cada uno de los temas y las ramas que aborda esta literatura con tanto detalle, con tanta precisión, bueno, solamente si una persona es honesta, si una persona es realmente honesta en su estudio, se dará cuenta de que no es posible que estos libros hayan sido escritos por cualquier persona. Y si es verdad que no fueron escritos por cualquier persona, el lector tendrá un poquito ya de fe, digamos, un poquito más de apertura a saber que sí, estos libros tienen algo importante por decir porque no fueron escritos por cualquier persona. Y la misma literatura en sus mismas páginas nos indica que en realidad fueron escritos por un empoderado del Señor Supremo, por una encarnación del Señor Supremo, que sí que entra en otra categoría. Estamos hablando de Vaibhava Prakash, estamos hablando de expansiones del Señor Krishna, que son como copias de él, digamos. Pero luego tenemos otro tipo de encarnaciones que son pequeñas almas que son empoderadas por él, por el Señor Supremo. Y a esto se le da otro nombre también, tiene otro nombre técnico. Y estamos hablando de los Shakti Avesha. Las personas que reciben un Shakti dado por el Señor les presta ese Shakti, Shakti Avesha, para que realicen alguna tarea en particular y vengan al mundo material con una tarea en particular. Es así como lo describe en la misma literatura que tenemos aquí enfrente. Vamos a leer el texto 9. Vamos directo a la traducción. Solo para expandirse conforme a sus características trascendentales, el Señor engendró en todas y cada una de ellas 10 hijos con exactamente sus mismas cualidades. Interesante que para propósitos de su expansión, para él mismo seguir expandiéndose, entonces él engendró tantos hijos, ¿no? 10 hijos en cada una de ellas.
otra forma de expandirse del Señor Supremo, ya sea expandirse directamente de sí mismo, más Krishnas, digamos, como lo hizo en este caso, o si no, expandirse a través de sus hijos. Y aparte, cada uno de estos 10 hijos en cada una de las reinas tenía exactamente sus mismas cualidades. Vamos al siguiente verso, al verso 10. Traducción del verso. Bueno, en realidad, sí, vamos a detenernos aquí porque vamos a pararnos en el 9, porque este verso 10 ya nos va a enviar a otro tema. Así es que el Señor Supremo, Krishna, una vez que se ha casado con todas estas reinas, ya que todas están, ya está casado él con todas ellas, 16.108, en la ciudad de Mathura tiene un palacio para cada una de ellas. Y él vive con cada una de ellas y convive, lleva una vida matrimonial con cada una de ellas en todos estos palacios en Mathura. Y todos los días, porque él es el rey, todos los días tiene sus juntas y reuniones, etcétera, en su trabajo, digamos, en sus labores, como Krishna lo dice en la Gita. Podría dar la impresión de que, ok, Krishna se casó y está ahí con tantas reinas, pero él mismo le dice a Arjuna en la Gita que yo tengo que seguir con mis deberes, Arjuna, porque si yo me volviera negligente con estos deberes, entonces todo el mundo me tomaría a mí como referencia. Así es que Krishna se casa con ellas, pero atiende sus deberes siempre. Deberes domésticos, deberes sociales, y él, como dije, es el fundador de Mathura, tiene que atender sus deberes. Entonces explican las escrituras que Krishna sale de todas las casas y llega al Palacio Real, y una vez que llega al Palacio Real vienen, por lo tanto, 16.108 Krishnas que han salido de todos los palacios, y al momento de entrar al palacio, a la casa real, digamos a la casa de asambleas, todos ellos se funden en uno solo, se juntan en uno solo y entran para, ahora sí, Krishna atender sus asuntos, ya no en 16.108 formas, sino en un solo Krishna. Y atiende todo lo que tenga que atender, y luego cuando llega el momento de regresar a su casa, se divide nuevamente en 16.108 expansiones para convivir de manera personal con cada una de ellas. Y con cada una de ellas tiene su relación, su historia, sus bromas diferentes. Como dije, no solamente es una fotocopia de Krishna, sino que sí, tiene una relación personal que corresponde con la forma de ser de cada una de las reinas. Y eso es algo genial de Krishna. Todo eso está escrito en el libro de Krishna. Todos estamos invitados a que podamos leer acerca de estas historias. Todo esto que estoy diciendo de las formas de Krishna, todo eso lo encontramos en el libro de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, que como decíamos ayer, pues está traducido al español y está disponible para todos. Gratis, si alguien quiere leerlo aquí en la red, está completamente gratis, no hay que pagar ninguna suscripción ni nada de eso. Ok, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy. Que tengan un bonito domingo, un bonito día de tal vez descanso, recreación, un día tal vez en familia. Y si el Señor nos permite, entonces continuamos mañana. Hare Krishna.